Buen día, compañeros, compañeras. En esta ocasión estamos grabando el video correspondiente al tercer bloque de contenidos del curso Taller Diseño de Instrumentos para la Medición. En este bloque hablamos sobre la validez de los instrumentos. A diferencia de la confiabilidad en la que respondía a una pregunta distinta, ahora la validez responde a la pregunta de si se mide lo que se cree que se mide. Eso es otra preocupación, diríamos, de los investigadores, ¿sí? Mientras que la confiabilidad de un instrumento refiere a qué tan estable es el instrumento a través del tiempo, a través de aplicaciones, o que si su primera mitad es compatible o es parecida a la primera mitad del instrumento, pues no, ahora en la validez nos preocupamos con respecto a si se está midiendo lo que yo creo que estoy midiendo. Y como tenemos una imposibilidad de encontrar un cero, o si lo encontramos, pues es difícil que le podamos preguntar y que nos pueda contestar, este, pues necesitamos darnos de ideas, de mañas, ¿verdad?, de investigadores para poder establecer respuesta a esta pregunta. Yo les pido que para ello abran la presentación titulada Capítulo 28, Validez, que está presente en la plataforma educativa, ¿sí? Entonces, aquí ustedes verán que planteamos como inicio esta pregunta de si que corresponde a la definición de validez. Con esta pregunta se define lo que es validez, si se mide lo que se cree que se mide. Y bueno, en la diapositiva número 3, ahí les planteo en un breve esquema los tipos de validez. Les mencionamos los tipos de validez. Los tipos de validez o los niveles de validez, hay quienes también han hablado de ello, que podemos o que hemos podido determinar. Sí, los tipos de validez es la validez de contenido. Esta validez de contenido se refiere como la representatividad o la adecuación de muestreo del contenido de un instrumento de medición. También hay quienes le llaman validez aparente. Y bueno, también hay quienes refieren a esta validez de contenido como es la validez de juicio o por jueceo. Y para ello, para este nivel de validez, pues utilizamos una medida que se llama capa de Cohen para establecer los acuerdos entre los juicios de las personas expertas que revisaban el instrumento. Luego vamos a platicar sobre esto. Bien, en la diapositiva número 4, ahí establecemos la definición de lo que es el siguiente nivel de validez, que es la validez de criterio. En la validez de criterio, nosotros comparamos, lo que queremos establecer es si mi instrumento se parece o proporciona medidas similares a las que proporciona otro instrumento que ya estuviera trabajado de manera previa, o un instrumento con pedigrí, digamos así. La validez de criterio consiste en que nosotros comparamos las puntuaciones de una prueba con una o más variables externas o de criterio, como puede ser otro instrumento diseñado de manera externa o ajena a nosotros, pero que se sabe o que se considera que mide el atributo que se estudia. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la inteligencia y diseño mi instrumento para medir inteligencia, entonces yo lo comparo con las puntuaciones que obtendría un WISE o un WISC, ¿no?, que ya es una prueba con mucho pedigrí avanzado, que ya tenemos mucha seguridad de que mide inteligencia. Entonces, si las puntuaciones de mi prueba y las puntuaciones obtenidas con el WISE o con el WISC se parecen, pues yo puedo decir que mi instrumento es válido porque se está reflejando pues una similitud entre ambos instrumentos. Pero no solamente utilizar un instrumento ajeno es la única forma para establecer la validez de criterio, también la establecemos pues a través de procedimientos más experimentales, digamos. Por ejemplo, si yo estoy diseñando un instrumento que mide agresividad, yo pudiera compararlo con dos grupos, uno en el que con seguridad tuviera yo que existe la agresividad, por ejemplo, un grupo de asesinos seriales o algo por el estilo, en el cual pues su agresividad debe ser mucha.
y un grupo en el que la agresividad debe ser baja, un grupo de estudiantes, un grupo de amas de casa, un grupo de maestros, quizá, no sé, este, donde tengamos seguridad que ese grupo va a tener bajos niveles de la variable. Entonces, de ser así, el instrumento debe, si mide lo que nosotros creemos que está midiendo, entonces debe proporcionar lecturas distintas para ambos grupos. Y esas lecturas distintas deben ser significativamente distintas a través de medios estadísticos. Entonces, bueno, pues este es un procedimiento un poquito más complicado, el establecimiento de la validez de criterio, pero tendremos oportunidad sincrónica para poder hablar de ello, si tienen el interés de diseñar, de establecer su instrumento, la validez de criterio de su instrumento. En la validez de criterio manejamos dos tipos, a su vez, de validez de criterio, lo que es la validez predictiva, que es a futuro. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un examen de admisión que me permita predecir el éxito escolar de los estudiantes, ¿no? Esta puede ser una validez predictiva. Ahí me interesa establecer una validez predictiva, pero solamente pues con procedimientos pues un poco más extensos, más en tiempo sobre todo, yo puedo establecer esta validez predictiva. Pero también existe la validez concurrente, que es el criterio en el mismo tiempo en que se realiza la prueba, como el ejemplo que les ponía acerca de diseñar un instrumento para medir agresividad y aplicarlo a dos grupos que fueran completamente distintos en la naturaleza de esa variable. Bueno, esto es en cuanto a validez de criterio. En cuanto al tercer nivel, el nivel más alto de validez que pocos instrumentos lo logran, ¿verdad? Es la validez de constructo. Para establecer la validez de constructo de mi instrumento yo requiero de la teoría, es esencial la teoría. La teoría establece relaciones o hipotetiza relaciones entre variables, ¿no? Y puede ser que mi instrumento pues converja o bien que discrimine. Por ejemplo, si mi instrumento converge, significa que está coincidiendo con lo que establece la teoría, las relaciones hipotetizadas en la teoría, pero también puede ser que me ayude a discriminar, y esto es que diferencia empíricamente el constructo de otros similares. En pocas palabras, la teoría establece que existen relaciones entre variables. Mi instrumento va a medir una de esas variables. Entonces, yo asumo que mi instrumento está representando o está midiendo esa variable. Y yo requiero realizar una medición de todas las variables que establece la teoría para poder determinar si las relaciones que establece la teoría se cumplen con los datos que mi instrumento proporciona, ¿no? Si es así, mi instrumento se está validando a nivel de constructo. Si no es así, entonces pues tenemos que revisar, ¿no? Otro procedimiento que lo mencionan los autores también para establecer la validez de constructo es un análisis factorial, que son herramientas estadísticas pues un poco más detalladas, un poco más complicadas pero no por ello sumamente difíciles, en las cuales si logramos encontrar factores en mi instrumento y estos factores coinciden con lo que establece la teoría, mi instrumento se valida a nivel de constructo. Y bueno, ahí está en la siguiente diapositiva, en la diapositiva número 6, ahí está lo que les estoy comentando. La validez de constructo puede establecerse por intercorrelaciones con el total de la prueba de cada uno de los reactivos, con el total de la prueba, así como también por un análisis factorial. Y pues hasta aquí dejamos la revisión del análisis de validez, del capítulo de validez, que será cosa que ustedes deberán calcular con su instrumento, ¿sí? Me despido, espero verlas muy pronto. Bye.